Gracias, doctor. Bueno, Elkin ya habló de enfermedad local. Yo voy a hablar del tratamiento de cáncer colorectal, específicamente metastásico y con inestabilidad microsatelital. Elkin, ¿tienes el...? Perdón. Bueno, entonces para empezar voy a mostrarles un caso para ilustrar el tema. Entonces mi paciente es un hombre de 48 años que en diciembre del 2024 debutó con un episodio de obstrucción intestinal y le encontraron un tumor de recto bajo, como ustedes pueden ver, muy grande, una biopsia que mostró un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con pérdida de una sola proteína, en este caso PMS2, por lo que, como nos comentó la doctora Lucy Bravo, avanzamos en el estudio de PCR para microsatélites y confirmamos que se trataba de un tumor con inestabilidad microsatelital. Y en los otros estudios moleculares vimos que además tenía esta mutación en KRAS, en RAS y BRAF no tenían mutaciones. Pueden ver las imágenes de esta edificación, es un tumor muy grande que compromete la próstata y las vesículas seminales, es un T4B. En estas imágenes no se ven los ganglios, pero tenía varios ganglios alrededor de perirrectales, y una imagen en hígado que inicialmente por TAC fue inespecífica. En la resonancia es pequeñita, mide más o menos 1 centímetro, pero al verla en la junta de tumores gastrointestinales, teniendo en cuenta el gran compromiso local que tiene, el antígeno carcinoma embrionario que estaba elevado, alrededor de 80, se consideró que sí corresponde con compromiso metastásico. Entonces este paciente es un paciente con un adenocarcinoma de recto, con inestabilidad microsatelital, localmente avanzado y con metástasis hepáticas. Ustedes saben que el cáncer colorectal es un problema de salud pública en el mundo y en Colombia. No somos pues diferentes en esta situación, y es el segundo tumor más frecuente en hombres y en mujeres, y todavía tenemos muchas fallas en tamización, por lo que tenemos diagnósticos avanzados, y es un problema aún mayor para pacientes jóvenes en los que usualmente los síntomas se subestiman, tienen consultas tardes y estudios aún más tarde. Esta incidencia actualmente el promedio de edad de presentación de cáncer de colon y recto es alrededor de 67 años, pero sabemos que el 10% al menos se presentan menores de 50 años. Y tenemos esta definición de cáncer colorectal de inicio temprano, que cada año aumenta en incidencia 1 a 2% y en recto aún más. Y en nuestro país los datos son de Foscal, y ellos en su cohorte muestran que aproximadamente el 15% de los pacientes tienen un diagnóstico antes de los 50 años, como el paciente que estamos viendo. Para desarrollar cáncer colorectal tenemos dos vías principales. Más o menos el 85% de los tumores se desarrollan por esta vía de inestabilidad cromosómica, y el 15% restante corresponden a tumores con inestabilidad microsatelital. Ya la doctora Bravo nos explicó bien cómo, pues de qué se trata este sistema de proteínas de reparación, entonces yo no voy a ampliar en este caso, pero sí voy a comentar que en tumores colorectales se puede encontrar más o menos en el 15% de los pacientes, y de estos pacientes solamente el 3% corresponden a síndromes de Lynch, y el resto son presentaciones de casos esporádicas que se dan sobre todo por silenciamiento epigenético por hipermetilación de MLH1. Se encuentra en todos los estadios, pero se encuentra más aún en estadios tempranos, y teniendo en cuenta estos datos que nos acaba de mostrar Elkin, es muy importante que lo evaluemos desde el diagnóstico y en todos los estadios. Pero en enfermedad metastásica, aunque es más bajo, alrededor del 4 o 5%, aún se presenta, y pues es pronóstico y es predictivo también de la respuesta al tratamiento, como lo vamos a hacer, y tenemos que testearlo para encontrar esos pocos pacientes que van a tener un pronóstico completamente diferente. Entonces la evaluación la hacemos por inmunohistoquímica principalmente, y lo confirmamos por PCR cuando tenemos dificultades o dudas, como en este paciente. Entonces, desde hace, pues como hemos visto que la inmunoterapia tiene beneficio en tantos tipos de tumores, este estudio que inicialmente se presentó en el 2015 era un estudio pequeño de prueba de concepto, el Keynote 016, que buscaba ver si la inmunoterapia iba a tener beneficio en cáncer colorectal o en otros tipos de tumores. Tenían 3 cohortes, son pocos pacientes, pero se incluían pacientes con cáncer colorectal con inestabilidad y sin inestabilidad microsatelital, y lo que pudimos ver era que los pacientes
que no tienen inestabilidad no responden, pero los que sí tienen inestabilidad microsatelital respondían bastante bien, y podemos ver ahí que el pronóstico era completamente diferente y cómo se separan las curvas, y las respuestas eran alrededor del 40%. Esto llevó a que se avanzara en un estudio fase 2, el Keynote 164, que ya incluía un poco más de pacientes, 120 pacientes, y en los que se vio que sí, estos pacientes tenían mayores respuestas, como del 35%. Finalmente llevó al desarrollo del Keynote 177, que es un estudio que pues, ha sido un hito en marcar, en mostrarnos cómo el pronóstico y la respuesta de estos pacientes es diferente, y que ha cambiado la historia del tratamiento para los pacientes con cáncer colorectal metastásico e inestabilidad microsatelital. En este se incluían pacientes que no hubieran sido previamente tratados y que se aleatorizaban a recibir pembrolizumab o quimioterapia con o sin bevacizumab o cetuximab según su perfil biológico. Y vemos que en sus desenlaces principales eran supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Vemos como el pronóstico es bien diferente, y acá, por ejemplo, podemos ver que a los 60 meses vemos como el 30% de pacientes aún están vivos y han recibido tratamiento con pembrolizumab versus quimioterapia solo el 7%. Y cuando vemos el forest plot para los análisis de subgrupos, vemos que casi todos los subgrupos se benefician. Hay algunos que nos hacen pensar un poco más, como los que tienen mutaciones en KRAS o en NRAS, pero en general es un estudio que es positivo. Acá tenemos el desenlace de supervivencia global. En el análisis inicial pues no fue estadísticamente significativo, porque se había establecido un punto de corte alfa que no alcanzó a ser significativo, perdón por la redundancia, pero vemos que numéricamente es muy positivo, con una mediana de supervivencia de 77 meses, que es más del doble de lo que logramos si estos pacientes reciben tratamiento con quimioterapia. Y en ese punto de decir que no es significativo estadísticamente, hay que decir que es importante que más de la mitad, del 60% de los pacientes, se cruzaron a recibir inmunoterapia cuando progresaron. Y en el análisis de subgrupos podemos ver que para todos es positivo. Sin embargo, por supuesto que hay que preguntarse por qué, por ejemplo, en los pacientes que tienen mutaciones de BRAF o de KRAS o de NRAS es menos el beneficio que si no las tuvieran. Tenían más respuesta, 45 versus 33%, pero sobre todo lo que siempre buscamos con inmunoterapia, y es que esos pacientes que tienen respuesta tengan respuestas duraderas, y eso lo podemos ver en esta curva de la derecha. Y con respecto a la toxicidad, no es diferente al perfil de toxicidad que hemos visto en otros tipos de tumores con pembrolizumab. Vemos que la toxicidad de los efectos que estamos acostumbrados a ver con quimioterapia pues es mucho menor, que vemos algo más de toxicidad inmunomediada, pero que en general no es tan grave, más o menos el 10%, y solo efectos adversos grado 3 a 4, y suspendieron el tratamiento solamente el 6% de los pacientes. Pero vimos que las curvas, a pesar de que son muy buenas y hemos mejorado mucho lo que podemos hacer por estos pacientes, todavía hay mucho que hacer. Entonces nos preguntamos cuáles son los mecanismos de resistencia y por qué no todos los pacientes responden de la misma manera. Y básicamente hay como dos vías grandes. Una es que si bien tienen inestabilidad microsatelital, tengan otras vías activadas, como por ejemplo estas mutaciones de BRAF, de KRAS, de NRAS, pero también mutaciones en vías de JAK2, de STAT, WNT. Y por otra parte, que hayan alteraciones como mutaciones en el complejo mayor de histocompatibilidad que altere la presentación de antígenos, o efectos de la microbiota, que cada vez se estudia más. Por ejemplo, en melanoma es algo que se está estudiando mucho, porque el efecto de la inmunoterapia es diferente en algunos pacientes, y que en tumores gastrointestinales cada vez tiene mayor relevancia, porque sabemos que en donde más está representada la microbiota es en el sistema gastrointestinal. Entonces, viendo cómo podemos vencer algunos de esos mecanismos de resistencia en paralelo, están los estudios de nivolumab. El CheckMate 142 es un estudio fase 2 que tenía varias cohortes que no son comparativas, pero que evaluaba el uso de nivolumab y combinaciones con ipilimumab, con relatlimab, otras con cobimetinib, y vemos que tuvo buenas respuestas similares en monoterapia a lo que vimos con pembrolizumab, pero que numéricamente son más altas con ipilimumab y con relatlimab. Lo mismo pasó numéricamente más altas en PFS y en OS, y que motivaron a hacer el estudio CheckMate 8HW.
Acá entonces es un estudio en el que también se aleatorizan los pacientes a inmunoquimioterapia, pero hay algunas diferencias grandes, y es que primero se incluyeron pacientes principalmente de primera línea, 60%, pero también habían pacientes en segunda y en tercera línea, más o menos el 40% en total ya habían recibido tratamiento, y que tiene 3 brazos, nivolumab más 4 dosis de ipilimumab o quimioterapia de la misma forma que teníamos el brazo control. Los desenlaces primarios son supervivencia libre de progresión, pero está diseñada de 2 formas: nivo más ipi versus quimioterapia solo en pacientes de primera línea, y el segundo desenlace, nivo más ipi versus nivolumab en pacientes de todas las líneas. Entonces esta es la primera publicación que tuvimos el año pasado, en la que vemos la supervivencia libre de progresión, nivo más ipi versus quimioterapia. Vemos que las curvas se separan mucho también, con medianas que no fueron alcanzadas para la combinación de inmunoterapia. Bueno, esto no alcanzaba a cumplir el concepto, el supuesto de hazard ratio, entonces se evaluó con otra prueba estadística, pero fue significativo. Y este año, a inicios de año, tuvimos los datos de nivolumab versus ipilimumab, y vemos que es un estudio positivo. Esta es la supervivencia libre de progresión con un HR de 0.62 y con beneficio que se ve para todos los subgrupos, incluso para las mutaciones. Vemos que puede ser un poco menos, o puede vencer un poquito esa diferencia en el beneficio que teníamos solamente con una inmunoterapia. Tenemos también mayores respuestas, 71 versus 58%, y en cuanto a efectos adversos, aunque en general se ha descrito pues que no es tan tóxico, es algo que podemos aprender a manejar, hay que decir que si se alcanzan a doblar el número de toxicidades que llevan a la suspensión, 9 versus 4%, y que aunque la mayoría de efectos adversos los hemos aprendido a manejar bien, hay algunos que sí son importantes e incómodos. Por ejemplo, la insuficiencia adrenal y la hipofisitis, que van a requerir suplencia de esteroides probablemente de por vida, alcanza a ser el 6%. Entonces, algo importante es que cuando vemos estas curvas, ha cambiado el pronóstico, pero vemos que en los primeros meses, sobre todo en los primeros 3 a 4 meses, esto cae bastante, y esto pasa para todos los estudios. Entonces queremos preguntarnos por qué hay esos pacientes que al inicio no se benefician. Y una de las explicaciones que podemos dar es que no todos los pacientes tenían confirmación central. Y acá pues importa mucho como todas esas fases preanalítica que nos explicó la doctora Bravo, preanalítica, analítica y posanalítica, y es que el Keynote 177 recogió pacientes entre el 2016 y el 2018. El Checkmate 8HW recogió pacientes, recibió pues pacientes para aleatorización entre el 2019 y el 2023. En ese tiempo, sin duda, hemos avanzado y se ha estandarizado más la evaluación de las proteínas de reparación. Y por otra parte, en Keynote 177 no se hizo una verificación central del estado de inestabilidad microsatelital, mientras que en el 8HW sí se realizó, e incluso en este tiempo vemos que para el brazo de nivo-IPI solo el 84% realmente tenían inestabilidad microsatelital, y para el brazo de nivolumab solo era el 81%, o sea, incluso en esos pacientes que van a ensayos clínicos, el 20% nos están quedando mal diagnosticados. Y eso puede explicar un poco esa caída inicial, porque es que sabemos que los pacientes que son estables definitivamente no responden al tratamiento con inmunoterapia. Y cuando vemos a la derecha, por ejemplo, nivolumab y ipilimumab versus nivolumab, ese dato de abajo quedó mal escrito, pero vemos que cuando está confirmado centralmente, vemos que solamente cae más o menos hasta el 80, más o menos 90%, mientras que cuando se incluyen todos los pacientes, o sea, ese 15 a 20% que no se logró confirmar centralmente, cae más o menos un 10% más, progresan un 10% más de pacientes en los primeros 3 meses. Hay más estudios para evaluar cómo podemos vencer esos mecanismos de resistencia. Entonces están, por ejemplo, el CIMARC, que es para pacientes que tienen casos de inestabilidad esporádicos con mutaciones en BRAF. Entonces acá vamos a unir 2 conceptos que ya conocemos muy bien, y es que les va a los pacientes con inestabilidad bien con inmunoterapia, y a los pacientes con BRAF mutado les va bien con terapia dirigida como encorafenib y cetuximab. El doctor enseguida nos va a hablar más de este tema, y esperamos tener muy buenos resultados de estos estudios, aún no los tenemos. Y abajo, por ejemplo, tenemos otros estudios que combinan inmunoterapia con regorafenib,
o con quimioterapia, y que estamos pues a espera de ver si hay algunos subgrupos que se beneficien más de este tratamiento. También hay varios tratamientos en investigación que involucran modulación de microbiota intestinal de diferentes formas para ver si podemos aumentar la posibilidad de responder a la inmunoterapia. Y bueno, con esto mis conclusiones son: primero, que el tratamiento con inmunoterapia es el estándar, es lo que más beneficia a los pacientes con inestabilidad microsatelital. En este momento nosotros podemos usarla, y la terapia que tenemos aprobada en el país es pembrolizumab. Nivolumab y ipilimumab, el estudio que acabamos de revisar, es sin duda pues también un estudio positivo, no lo tenemos aún autorizado en el país. Y lo otro es que, si bien el beneficio mayor está en primeras líneas, si el paciente por alguna razón no lo recibió en primera línea, hay que saber que están incluidos de todas formas en los estudios y que se beneficiarían aún de recibir inmunoterapia en segunda línea. Por otra parte, que es necesario conocer primero el estado de inestabilidad microsatelital antes del diagnóstico, porque ya vemos que a estos pacientes con quimioterapia les va muy mal, les va peor, y que vamos a cambiar su pronóstico si damos el tratamiento adecuado, y además que hay que hacer estandarizar y garantizar que las pruebas sean de buena calidad para que estos pacientes estén realmente bien identificados. En el futuro creo que hay que identificar cuáles son los pacientes que más beneficio obtienen de la terapia combinada, porque sin duda todos tienen beneficio, pero creo que hay que ver cuáles son los que, la pregunta que queda es: ¿realmente todos van a ir para terapia combinada, o quiénes son los que más se benefician, para balancear un poco el beneficio con el riesgo de toxicidad, tanto clínica como financiera, que involucra usar una terapia combinada? Y otras preguntas son: bueno, si eventualmente el paciente progresa en monoterapia, ¿podemos utilizar un anti-CTLA-4 para rescatar esa respuesta inicial? Para volver al caso, entonces, este paciente, como era un paciente joven y con estas características moleculares, se realizó el panel genético. Tiene esta mutación en MLH1, que revisando con el genetista al momento está reportada como un BUS. Sin embargo, él es claro en decirnos que hay dudas, que hay algunos casos en los que se ha reportado como relacionada con síndrome de Lynch, pero que la evidencia todavía no es suficiente para que se cambie la clasificación, y por lo tanto se está citando periódicamente para revisar pues si en algún momento ya se considera que esta mutación sea patogénica. Nuestro paciente inició pembrolizumab el 3 de febrero, a la fecha lleva 6 ciclos, rápidamente tuvo mejoría en sus síntomas, disminuyó el ACE, después del segundo ciclo ya estaba en 2.8 normal, y acá podemos ver las imágenes de control de la semana previa, en la que ha tenido una respuesta del 58%. Eso sería todo. Escucho sus preguntas.